Jóvenes ilustres, nuevamente nos vemos por esta vía. Me da mucho gusto que pueda ver esta cápsula de este viejo filósofo en cualquier momento, recordando un poco que el tiempo es un poco relativo, ya cuando vean el tema de la ciencia. Y pues ese seguimiento hasta ahora, hasta esta etapa de la introducción del tema 2, ya han hecho un recorrido, una reflexión, a lo mejor también contradicciones, porque así es la razón misma. Está también constituida por contradicciones, no siempre por afirmaciones. Muy bien, pues les doy la bienvenida y pues ya me conocen, soy el profesor José Cruz, filósofo mexicano, y espero que ya con su docente hayan realizado ya un tema reflexivo a través de estas asesorías, a través de las calificaciones, a través de las actividades. Cada una de las lecturas que vienen ahí en la plataforma son lecturas que te invitan para que tú mismo generes tu propia conclusión. Recuerden que hay obras a lo largo de la propia filosofía, por ejemplo, la obra política de Thomas Hobbes, llamada del siglo, bueno, publicada en 1651, llamada El Leviatán, donde habla de la siguiente forma la frase: Homo hominis lupus. El hombre es un lobo para el hombre, decía Thomas Hobbes. Esa frase queda un poco abierta. ¿Por qué? Porque no hay una conclusión. Por lo tanto, lo que es el tema 2, que ya estamos en las vísperas ya de terminar esta materia, se va a tratar de eso, que cada uno dé su propia reflexión de cierre, de cómo está haciendo. Si alguno no sabe qué quiere en la vida, al menos es importante saber qué es lo que no queremos en la vida. Me parece que esa pregunta ya la contestaron, por eso están estudiando su licenciatura o por eso están estudiando esa formación. Claro está que desde inclusive de la educación media superior, la educación superior, etcétera, siempre es bienvenida el mundo de la filosofía, pero lamentablemente no es tampoco bien vista porque causa revolución, causa inquietud y causa también exigencias por cada uno de las personas que se involucran en la formación. Pues bien, aquí en el tema número 2 van a ir viendo algunas aristas, algunos tópicos, preguntas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se va a ver el concepto de la filosofía en la modernidad. Recuerden que la modernidad surge a partir de René Descartes del siglo XVII, por el cual él empieza no con una afirmación en su filosofía, sino con una duda. Comúnmente se le llama la duda metódica, que aparece en el discurso sobre el método. La duda metódica, que llega a decir René Descartes que ¿qué tal si lo que estoy viviendo ahorita es un sueño? Que en realidad estoy dormido, soñando que esta es la vida. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, esto me suena a Matrix, me suena a la película de Matrix. Pues tiene que ver mucho, de hecho, en la película se toma mucha filosofía de René Descartes, que en realidad esto es un sueño. Pero bueno, René Descartes nos dice que la única certeza que podemos tener es la duda. Si dudo, existo, y si existo, soy. Eso es lo que comentó el propio René Descartes con el inicio de la filosofía moderna. Claro está que va a venir ya con el propio Immanuel Kant, antes Baruch Spinoza, el propio Schelling, Johann Fichte, el propio Hölderlin, Novalis, con los poetas alemanes, donde la razón va a entrar como el oráculo, como el vehículo, como el sustento del progreso humano. Así se ve en la modernidad la filosofía como ese progreso humano, la misma razón. Claro está que vemos que la razón no lo es todo, es importante también los sentimientos, pero tampoco los sentimientos deben de gobernar nuestra propia vida. Vean qué pasa en este siglo XXI. A veces actuamos por sentimientos, se vende sentimientos, vean las televisoras, vean todo lo que se da en marketing, a veces se vende sentimientos y a veces es importante reflexionar sobre ello. Por lo tanto, ese tipo de filosofía, claro está que en la época de la modernidad se va a decir que la filosofía que le inyecta a la razón también perspectiva va a ser como el progreso del ser humano. Claro está, si le echan un vistazo a lo que pasó en el siglo XX,
con los holocaustos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ese sacrificio humano, se darán cuenta que todo se hizo racional, no razonable, racionalmente, claro que sí. Los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial se hizo totalmente racional, pero no razonable. Ese es el gran debate de que se va a ver cuando vean ya a Max Horkheimer y Theodor Adorno con ese libro que publica que se va a llamar La dialéctica del iluminismo o la dialéctica de la ilustración. Son los dos nombres que se critica al punto de vista de la modernidad. Es tanto la crítica a la modernidad que actualmente en este siglo se habla de una posmodernidad, así como un poshumanismo. ¿Qué significa esto? Que la modernidad ha fracasado, al igual que el posmodernismo. Por eso vean, hay una gran carencia de valores. Vean las películas que están transmitiendo. Vean la gente que trata de modificar el lenguaje, pensando y creyendo que modificas el lenguaje, modificas la realidad. Me parece que no es así. Mejor modifiquemos la moralidad, ¿no lo creen? Ese es el gran debate del tema del fracaso de la modernidad con el tema de la posmodernidad. Claro, en ese auge de movimientos también se va a ver lo que es el proyecto físico, matemático de la ciencia moderna, con Galileo Galilei, el propio Kepler, inclusive cuando publicó el propio Sir Isaac Newton en su Filosofía Naturalis, Principia Mathematica, hablaba sobre el proceso de la gravedad. ¿Quién iba a pensar que dentro de la naturaleza, la physis, como se dice en griego, hay grandes descubrimientos? La gravedad, el espacio, el tiempo, etcétera, etcétera. Se van a dar cuenta que la misma ciencia tiene también auges a partir del siglo XVII, pero la ciencia no lo es todo. Tampoco no podemos caer en el error donde llevó a cabo el propio Augusto Comte con el positivismo del siglo XIX, que va a llegar a México. Hay por ahí un libro del profesor Leopoldo Sea, colega filósofo de la UNAM, donde habla sobre el positivismo en México. De ahí viene esa leyenda, orden y progreso. Me parece que es una bandera de Brasil, orden y progreso. La ciencia no lo es todo. Poner la ciencia en el altar pensando que nos va a salvar de las miserias humanas, tampoco no lo es todo. ¿Por qué? Porque la ciencia es humana y como tal es finitud. También se va a ver las 96 tesis de Martín Lutero, por el cual, como les había platicado, todo un gran cisma que va a ocasionar y el origen de lo que se va a llamar la iglesia anglicana, los adventistas, cristianos, mormones, todo eso va a ocasionar esa gran diversidad de lo que comúnmente va a ser perspectivas religiosas o sectas religiosas. También se va a ver ese cisma, esa separación entre lo que va a ser eh, entre el cristianismo y el propio protestantismo, es decir, los protestantes ya no creen los 7 sacramentos que dice la Iglesia Católica, sino simplemente 2 sacramentos. Martín Lutero duda por ahí del bautismo, etcétera. Martín Lutero llega a decir que dentro de los protestantes que con la fe basta para salvarse. ¿Y dónde queda la obra? Es decir, yo, por ejemplo, como docente, puedo decir, bueno, simplemente con que yo lea un libro me basta. Pues no, hay que platicarlo, como estoy haciendo en este momento, ¿no lo creen? Me parece que si no hay actos, las palabras quedan en un vacío, borabochis. Eso parte de este tema 2. También se va a ver sobre el príncipe de Maquiavelo, esta obra que es una obra política, filosofía política, donde aconseja al que tiene el poder de no confiar en nadie, de traicionar a los demás, de no confiar en el pueblo, ¿no? ¿El pueblo quién es? Gente concreta, Juan, Pedro, María, gente concreta que vive todos los días, que hace posible un país, en este caso México. Y claro, van a ver el propio René Descartes, como se dice en francés, Descartes, se escribe Descartes, pero se pronuncia Descartes. Eso sobre el discurso del método, es decir, cómo a través de la filosofía podemos dudar de todo, pero encontrar también una causa, una afirmación sobre la existencia. Esperemos que ese genio maligno que decía René Descartes no nos esté mintiendo, tipo Matrix. Eso va a quedar ahí para que
lo tengas siempre presente. También el criterio de verdad y reglas del método, es decir, la regla del método parte a través de la duda, luego la afirmación y luego una certeza, claro está, dentro de la razón. Hablamos también de subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad también es un tema peligroso, porque no todo depende del sujeto. Es decir, si alguien dice, bueno, yo poseo la verdad, los sujetos poseen verdades y puedo decir, bueno, ese objeto que está ahí no existe porque es creación mía. Voy y toco el objeto y resulta que sí, el objeto sí existe, es líquido, es caliente, es frío. ¿Qué significa esto? Que no todo es subjetividad, sujeto mío, sino que existe también objetividad. El objeto posee verdades, es sólido, es caliente. Es como si pretendemos llamar a un perro como caballo. Ese es un problema ontológico dentro del sujeto. Vea lo que está pasando ahorita. Las palabras tratan de escribir algo que no es, ¿no? Persona binaria, etcétera, ¿no? Algo que no es. Esa es una crisis subjetiva. Vea qué tan importante es. Totalmente muy importante. No se les olvide, el objeto también posee verdad, al igual que el sujeto. Ambos se complementan, en efecto. Claro que sí. Muy bien, jóvenes. Me dio mucho gusto haber compartido estas líneas en este tema 2 y espero que con su docente tengan un buen proceso formativo y pues me dio mucho gusto haber compartido todas estas configuraciones. Les deseo un buen año, claro está, buenas reflexiones. Me despido y hasta pronto.